Buenas noches, doctora Ana Cecilia Alegría Trujillo. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 7, conformado por Castel García Yasmín Gisela, Flores de la Cruz Rusel Alejandro, Gutiérrez Ramírez Cecilia, León Aguilar Juliana Maribel, Zúñiga Borja Caroline Lady y quien les habla, Muñoz Linares José Hernando. Nuestro informe legal, autoría mediata en aparatos organizados de poder, ¿no? Hemos elegido el caso narcoindultos Aurelio Pastor Valdivieso. Antecedentes. En atención a lo consignado en el sílabus de la asignatura de Derecho Penal 1, se describe con fuentes de hecho y derecho la problemática de la aplicabilidad de la teoría de la autoría mediata por aparatos organizados de poder en el ordenamiento jurídico, caso narcoindultos Aurelio Pastor Valdivieso. La autoría mediata por aparatos organizados de poder en el ordenamiento jurídico y el surgimiento como una nueva forma de participación criminal, siendo su objetivo llenar vacíos legales a fin de ser usadas como formas de imputación. Dicha figura refiere a la falta de concientización y voluntad del ejecutor instrumental, por lo tanto, el responsable distorsionando la figura del ejecutor. Implica el instrumento incumplimiento a la conducta, necesariamente por la situación en la que se halle, coacción, impuntabilidad o error. Esta característica también es fungibilidad, que se presentan en instituciones de punibilidad en el ejecutor de la conducta que se tenga dominio. La teoría de la autoría mediata se desarrolla en la doctrina penal alemana en la década de 1960, como respuesta a la necesidad de responsabilizar a aquellos que, sin ser autores directos, participaban en la planificación y ejecución del delito. La jurisprudencia internacional ha reconocido la autoría mediata en casos de crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción 1996. Establecen la responsabilidad de los funcionarios públicos y particulares que participan en actos de corrupción. En relación a la problemática de la autoría mediata en aparatos organizados de poder se presentan dificultad para identificar y responsabilizar a los verdaderos autores. La complejidad de la estructura organizada hace difícil identificar a los líderes y responsables del delito. Falta de claridad en la legislación. La legislación actual no siempre proporciona una definición precisa de la autoría mediata. Insuficiente protección de los derechos humanos. La impunidad de los líderes y responsables de delitos cometidos en aparatos organizados de poder pueden generar violaciones sistemáticas de derechos humanos, corrupción e influencia en la justicia. La autoría mediata puede involucrar a funcionarios públicos y profesionales del derecho, por lo que lo que puede comprometer la independencia y eficacia del sistema de justicia. Globalización y transnacionalidad. Los aparatos organizados de poder pueden operar transnacionalmente, lo que plantea desafíos para cooperación internacional y persecución de los responsables. A continuación, le dejaré con mi siguiente compañero. Base legal. Dentro de la base legal tenemos a la Constitución Política del Perú, donde se establece la base legal para la autoría mediata en aparatos organizados de poder en los siguientes artículos. Artículo 38, autoría y participación. Artículo 39 de la autoría mediata. El artículo 400 del tráfico de influencias y el artículo 418 del abuso de autoridad. Estos artículos establecen la base legal para la autoría mediata en aparatos organizados de poder en Perú, considerando la responsabilidad penal de los funcionarios y servidores públicos, el abuso de poder y la corrupción como delitos, los principios de la función pública y la responsabilidad de los líderes y dirigentes de organizaciones criminales. La jurisprudencia peruana ha interpretado estos artículos para establecer la responsabilidad penal de los líderes y miembros de organizaciones criminales, incluso cuando han sido los autores inmediatos de los delitos. El Código Penal de Honduras
Dentro del Código Penal de Honduras tenemos los artículos 183 al 185, que son los delitos contra la administración pública, el artículo 183 del cohecho, el artículo 184 de la concusión y el artículo 185 abuso de autoridad. Dentro de los artículos 303, 305 son los delitos contra la seguridad pública, el artículo 303 de la asociación para delinquir y el artículo 305 de lavado de activos. Estos artículos del Código Penal de Honduras se establecen dentro de la base legal para la persecución y sanción de delitos contra la administración pública y la seguridad pública en Honduras. La Ley 2808, la Ley de los Delitos contra la Administración Pública. Tenemos como los delitos de la administración pública dentro del capítulo 2, el abuso de poder, el artículo 6, que es el abuso de autoridad, el artículo 7, exceso de poder, y dentro de los artículos más relevantes para la autoría inmediata tenemos el artículo 1, que es el tráfico de influencias, el artículo 12, responsabilidad penal de los funcionarios públicos, el artículo 13, responsabilidad penal de los líderes y dirigentes de organizaciones criminales, el artículo 14 de la autoría inmediata en delitos contra la administración pública. Y los principio de la responsabilidad penal, principio de autoría y principio de participación. La ley de indultos y el decreto legislativo 654. Dentro de la ley de indultos vamos a mencionar el artículo 6, que es las responsabilidades penales de los líderes de la organización. Quienes son estos dirigentes de organizaciones criminales son los responsables penalmente por los delitos cometidos por la organización. El artículo 7, que es de la autoridad inmediata. La autoridad inmediata se configura cuando un líder o dirigente de una organización criminal tiene control y dominio sobre la acción del autor inmediato. Y los principios de responsabilidad penal, principio de autoridad y el principio de participación. Como consecuencia, se da la violación de esta ley puede resultar en penas como privativas de la libertad, multas, inhabilitación para ejercer funciones públicas y responsabilidad civil. También tenemos dentro de la base legal la sentencia del Tribunal Constitucional 2018, donde se da en el expediente 0004 del 2016, con fecha 26 de julio del 2018. El tema es la autoría inmediata en aparatos organizados de poder. Los fundamentos que se dan es el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, que es la responsabilidad penal, el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, el abuso de poder, y la ley de organizaciones criminales. Dentro de la sentencia se va a establecer la autoría inmediata en aparatos organizados de poder como forma parte de la participación en los delitos, y se confirma también la responsabilidad penal de los líderes y miembros de las organizaciones criminales. También tenemos el expediente número AV22-2015, donde se dan los conocidos casos de narcoindultos. Dentro de la base legal, para este caso se encuentra la Constitución Política del Perú, amparada en el artículo 44 de la responsabilidad penal, el artículo 45 del abuso de poder, y en el Código Penal, el artículo 382 del lavado de activos y el 383 de tráfico ilícito de drogas, y el artículo 384 de la asociación para delinquir. También tenemos la ley de organizaciones criminales y la ley dentro del expediente, los cargos que fueron vinculados fueron a los exfuncionarios acusados que enfrentan cargos por abuso de poder, prevaricato, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y la asociación. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Yasmín Castel. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la autoría inmediata en aparatos organizados de poder. En lo que corresponde a realidad jurídica y social a nivel internacional. Según los años 1991 y 1996, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU diferencia entre autoría directa, inmediata y la participación complícita. Legislación que fue desarrollada posteriormente por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que delimitó entre la autoría individual, coautoría y autoría inmediata, por una parte, y por el otro lado la participación del otro.
La discusión frente a la autoría a partir de los aparatos organizados de poder es un tema que cobró vigencia desde las lecciones del profesor Roxin en el año 1963, quien realiza un planteamiento para fundamentar el juzgamiento de los intervenientes crímenes del Holocausto nazi. Para gran parte de la opinión pública, como lo es hoy frente a grandes crímenes de guerra, que no fuera posible el juzgamiento de las personas que lideran las organizaciones delictivas, actores que habrían ordenado la comisión de tales crímenes y que sin embargo nunca habrían ejecutado a mano propia. Según Roxin, esta temática se da a partir del desarrollo de su teoría de la autoría inmediata a través de aparatos organizados de poder. Fue sometido Adolf Eichmann, capturado en Argentina en el Tribunal de Jerusalén, precisamente en el cono sur de nuestro continente, donde se produjo una de las primeras recepciones jurisprudenciales de tal teoría, con motivo del juicio de la Junta Militar Argentina en el año 1983. Su origen y desarrollo de esta teoría busca a través de aparatos organizados de poder imputar la responsabilidad penal de quien haya ejecutado el hecho de mano propia, como también del que no haya intervenido. Pero también se encuentra vinculado con la pertenencia de virtud de mando. Corresponde a la ejecución de un hecho punible a través del otro. Roxin da 3 eventos: dominio de voluntad de coacción, dominio de voluntad por creación o utilización de un error de dominio de voluntad a través de aparatos organizados de poder. Desde una perspectiva muy simple, ello corresponde a la ejecución de un hecho punible a través de otro, quien sirve como instrumento para imputar la responsabilidad del autor mediato, siempre y cuando quien ejecuta el hecho es un mero instrumento, es decir, no tiene pleno dominio del hecho, pues actúa bajo coacción o error. La Corte admitía años atrás casos en cuestión a partir de instituciones dogmáticas, como la coautoría, y al separarse estas opciones adoptadas, parece abrirse paso a la aplicación de la autoría inmediata en casos de poder de política. Tales son los casos de los congresistas, quienes se le imputa la conducta de concierto para delinquir, agravado por sus eventuales vínculos con miembros de autodefensas, cuando ya no ocupaba una curul en el Congreso de la República, proceder que si bien no es propio de sus funciones en cuanto a reunirse con delincuentes para orquestar la comisión de delitos, no es ni podrá ser inherente al ámbito funcional de dicha corporación. Es por ello que la teoría inmediata corresponde a la ejecución de un hecho punible a través del otro. La persona es utilizada como un instrumento. Y en esta oportunidad voy a exponer el análisis de la realidad jurídica y social a nivel Sudamérica. Según Huertas, Amaya y Mailté, en su libro escrito en 2013, en principio se debe recalcar que el papel evolutivo del concepto general de autoría, pues la autoría inmediata se ve reflejada como un producto de tal evolución en el campo teórico y práctico como hito y marco referencial en la responsabilidad penal. La determinación y la delimitación de la autoría, empero, los esbozos históricos y convencionales de la doctrina jurídico-penal señalan que el autor era únicamente aquel que ejecutaba el acto físico para la comisión del delito, pero alterna el acto físico de quien configuraba el delito, se encuentra la concepción del autor detrás del autor, como mediador constitutivo del crimen. Y es por eso que la teoría de la autoría inmediata en aparatos organizados de poder planteado en principio por Klaus Roxin en el 2000 se dio como una necesidad de abordar
¿no? Problemas como la determinación de la responsabilidad penal de los diversos mandos directivos de una estructura jerárquica y organizada para la comisión de crímenes desde la fundamentación del marco de autoría inmediata, lo que es perfectamente identificable en el contexto colombiano en casos donde el jefe da una orden militar, ¿no? Con pleno conocimiento de que sus subordinados la ejecutaran. Pues más allá de la interpretación de que la ley vigente se haga, es que Menester hace énfasis en el desarrollo doctrinal y su reflejo en la jurisprudencia, atendiendo a principios propios del derecho penal, y con ello evitar responsabilidad e impunidad por crímenes consumados a través de aparatos organizados de poder y de ello devenga un hito jurídicamente hablando para incluso crímenes cometidos por altos mandos y superiores jerárquicos, incluso antes de la entrada en vigencia de una ley que estipule dicha figura o de su adopción doctrinal, ¿no? Y jurisprudencial cuando de crímenes de lesa humanidad se trata. Bueno, en análisis de la realidad jurídica a nivel, ¿no? Sudamérica, el Código Penal de 1980 en Colombia como el actual Estatuto Penal colombiano, la Ley 599 del 2000, definen con precisión las distintas formas de intervención de la persona en el hecho punible. Sin embargo, es de señalar que el actual código amplía la autoría a supuestos no contemplados en el anterior artículo 23 del Código Penal de 1980. Definía la autoría en los siguientes términos. Autores es el que realice el hecho punible o determine otro a realizarlo. Incurrirá en la pena prevista para la infracción. Tenemos el caso, ¿no? Lo que sucedió en Colombia, el caso de los narcoindultos realizado por Álvaro Uribe Vélez. En el caso de los narcoindultos involucra a altos y funcionarios del gobierno colombiano, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la emisión de indultos a narcotraficantes y paramilitares. En este caso se enmarca en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Colombia. Los funcionarios gubernamentales fueron acusados de colaborar con el cártel de Medellín y de recibir beneficios económicos a cambio de protección y favores políticos. Los delitos que se cometió, el narcotráfico, colaboración con las organizaciones criminales para la producción y distribución de drogas ilícitas, la corrupción, la aceptación de sobornos y cohechos para favores políticos, así como también lavado de activos, la ocultación de fondos provenientes de actividades ilícitas. En cuanto a la autoría, tenemos que se configura como la autoría inmediata, ya que los funcionarios gubernamentales tenían el control y dominio sobre la emisión de indultos y la protección a los narcotraficantes. Los principios. En cuanto a principios, tenemos la responsabilidad penal por participación en organizaciones criminales, el abuso de poder, violación de derechos humanos, la jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, tenemos que la sentencia, ¿no? La sentencia C-370 06 de la Corte Constitucional de Colombia, la sentencia T-1235 8 de la Corte de Colombia, caso Palacios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la legislación aplicable, el Código Penal de Colombia, la Ley 599 del 2000 y la Ley de Justicia y Paz, Ley de 975 del 2005. La ley, así como también la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 del 2011, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, realizada en el 2003. En cuanto a la sentencia, es importante destacar. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, bueno, a mí me tocaba el tema de análisis, realidad social en el Perú. Según Paredes, menciona que en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano se han establecido diferentes instituciones de la parte general en nuestro Código Penal que obedecen desde luego a la forma de cómo ha de realizarse una adecuada imputación o atribución.
de responsabilidad penal por el acatamiento de un suceso delictivo. Lejos de ello, aún se mantiene una especial dificultad de imputación referido al grado de participación en la que la doctrina llama la teoría, autoría mediata en aparatos organizados de poder. Este concepto históricamente no ha extento de críticas y que es precisamente a la institución de la autoría de un capítulo repleto de interrogantes. Así, en la praxis diaria del litigio y con el desarrollo jurisdiccional, como parte de su competencia, pueden presentarse casos singulares e inherentes referidos a la teoría que ha señalado en el párrafo anterior, en las que reina una suerte de inseguridad debido a múltiples interpretaciones que ha llevado consigo y hasta ahora no se ha conseguido aplacar de modo alguno e igualmente no se ha logrado fijar un horizonte al que puedan estar de acuerdo la mayoría de los juristas, ¿no? Bueno, básicamente podemos ver acá el tema de la realidad social brevemente, eh, ligado al nivel Perú, según lo descrito por Paredes, ¿no? El tema de la responsabilidad social es un suceso delictivo, eh, narra o está amarrado con un tema, ¿no? Vinculado a la norma, ¿no? Vamos a ver el tema de la regla jurídica, ¿no? Una cosa es el tema de la realidad social, que es el tema que nos vincula netamente a la sociedad, nivel Perú, a nivel de Perú, y la realidad jurídica es toda la normativa, ¿no? Vinculada a ello a nivel Perú, ¿no? Bueno, vamos a tocar un caso, el caso de Aurelio Pastor Valdivieso, ministro de Justicia. Bueno, la carpeta fiscal del caso de Aurelio Pastor en la casación 374-2015 Lima fue sentenciado en primera y segunda instancia por la comisión del delito de tráfico de influencias. Los documentos del caso incluyen la sentencia de la sala penal permanente que condenó a Aurelio Pastor Valdivieso como autor del delito contra la administración pública por tráfico de influencias y absuelto por la casación 374-2015 que analiza el caso y la naturaleza del delito del tráfico de influencia. Bueno, básicamente el delito que cometió el señor Aurelio Pastor, según, ¿no? El expediente en este caso es el tema de la acción-omisión. Acción, Pastor permitió y facilitó la concesión de indultos irregulares a condenados por narcotráfico. Omisión, ¿por qué? Porque no cumplió con su deber de supervisar y controlar el proceso de indultos. La tipicidad, Pastor, toda vez que se evidenció el tema de tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el prevaricato, ¿no? El tema de antijuricidad, Pastor violó leyes de los principios constitucionales como la ley de indultos, la Constitución Política del Perú, ¿no? En especial los artículos 139 y 146. Eh, otro, Otro delito es el tema de la culpabilidad, relación entre la conducta humana y el acto delictivo. Pastor pasó con intención, consecuencia y libertad. Con intención, a razón que sabía que sus acciones eran irregulares y beneficiaban a condenados por narcotráfico. Conciencia, era consciente de su rol y responsabilidades como ministro de Justicia. Libertad, tenía la capacidad de tomar decisiones y actuar de acuerdo a la ley. Autoría. Autoría mediata. Pastor fue acusado de ser autor mediato de los delitos, lo que significa que aunque no participó directamente en la comisión de los delitos, creó las condiciones para que se cometieran al permitir y facilitar la concesión de indultos irregulares y el tráfico de influencias. Corrupción. En este caso se acusa a Aurelio Pastor de haber recibido beneficios a cambio de conceder indultos. Abuso de poder. En este caso se acusa a Aurelio Pastor de haber utilizado su cargo para beneficiar a condenados por narcotráficos. Indultos irregulares. En este caso se acusa a Aurelio Pastor de haber concedido indultos sin cumplir los requisitos legales. Responsabilidad penal. En este caso se acusa a Aurelio Pastor de ser responsable penalmente por los delitos de corrupción, abuso de poder y autoridad, a razón de que el señor tenía un cargo público, ¿no? Y si lo llevamos al tema legal como tal, en la actualidad el funcionario público, ¿no? Está ceñido a varias normas, tanto internas y externas, ¿no? No es el tema internas, el tema de la Constitución, el tema de la corrupción, el tema que se cita, ¿no? El tema de acción o omisión, tipicidad, culpabilidad,
Y bueno, se evidencia de que este señor ha vulnerado varias normas, ¿no? De la Constitución como tal, por tal se le sanciona como tal, ¿no? Los principios, bueno, no tenemos, sabemos que la Constitución nos cita varios principios y la vulneración de ellos nos hace que el cumplimiento de ellos nos sancionen, ¿no? Bueno, en este caso, los principios que ha vulnerado es el tema del principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad, el principio de la retroactividad, el principio de presunción de inocencia, el principio del debido proceso, ¿no? Bueno, la jurisprudencia, o bueno, básicamente nuestra base que hemos tenido es el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en 2018, que estableció que los indultos irregulares son inconstitucionales y pueden ser anulados. La sentencia de la Corte Suprema del Perú confirmó la condena de Aurelio Pastor por corrupción y abuso de poder. El expediente número AV 22-2025, caso Marco Indulto, sentencia de Sala Penal de fecha 11 de septiembre de 2015, resolución de Sala Penal de Apelaciones de fecha 17 de noviembre de 2016. Legislación aplicable, bueno, básicamente nos estamos aplicando ciñendo a la ley, al Código Penal del Perú, de 1991, artículos 382, corrupción, 381, abuso de poder, y 393, autoría inmediata. Ley de indultos, 1995, que establece los requisitos y procedimientos para la concesión de indultos. El delito tráfico de influencias es un delito de peligro abstracto contemplado en el ordenamiento jurídico peruano en el artículo 400 del Código Penal, el cual protege el bien jurídico, licencia de los principios, se informa del ejercicio de la función pública, entendido como el deber de la administración pública de funcionar conforme a los procesos y flujo internos previstos y no en obediencia de intereses externos. 2. El delito de tráfico de influencias necesita contar con los siguientes elementos para su consumación: la invocación de influencias reales o simuladas, recibir, hacer, dar o prometer un donativo, promesa o ventaja, que el ofrecimiento de invocar influencias resulte respecto al frente a un funcionario o servidor público, que ha de conocer, conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo y la existencia de un acuerdo de intercesión, elementos que encontramos en el caso de Aurelio Pastor Valdivieso. 3. En el caso concreto, no encontramos la existencia de una causa de justificación como el ejercicio legítimo de una profesión que pueda excluir la antijuricidad del accionar de Aurelio Pastor, amparándose en que éste no respondió a los principios éticos que deben regir la labor del abogado, defensor, incurriendo incluso a una falta al código de ética del colegio de abogados, lo cual, además, no debe ser tomado como una cuestión previa al ámbito de operación del derecho penal. 4. Las influencias, para ser consideradas debidas, deben encontrarse dentro del marco permitido por nuestro ordenamiento jurídico, y estas se considera en tanto el abogado pueda argumentar con solidez la postura que defiende en base a los conocimientos adquiridos, la práctica de la profesión y las habilidades que haya podido desarrollar. 5. Recomendaciones. Se recomienda ampliar e incluir en el Código Penal y o establecer leyes drásticas sobre este tipo de delitos en el cual ministros, congresistas, etcétera, valiéndose de su cargo público, realicen este tipo de actos y para así poder evitar que vuelva a suceder en futuros gobiernos. 2. Se recomienda establecer leyes más drásticas en la lucha contra el narcotráfico, tráfico ilícito de drogas, puesto que mayormente, en este caso de narcoindultos, las conmutaciones de las condenas beneficiaron
a las personas que cometieron este tipo de delitos.